la primera cosa que vamos a darnos cuenta es el libro de Daniel en el capítulo 1. Capítulo 1, del versículo 5, puede ser al 10, pero nos llama la atención a varios de ellos. Y uno de ellos está en el versículo 8. No voy a leer los versículos porque usted puede corroborarlos conmigo, pero desde el versículo 5 comienza a haber una transformación y un desarrollo de lo que Dios va a hacer ya, y comienza a hacer, vamos a decir, a poner a la primer piedra para que se pueda desarrollar una revelación grande y llegue al clímax de lo que es el plan de Dios para toda la humanidad. O sea, que usted puede hacer un edificio grandísimo y de acuerdo al edificio va a ser el fundamento. Pero si usted no pone la primera piedra, mire cómo hacen los políticos, mire cómo hacen. Aún yo he visto pastores que están edificando sus templos y van con una pala y escarban ahí para como un simbolismo de que están haciendo el primer movimiento de edificar el plan que tienen de empezarlo. En los juegos de béisbol llega alguien y tira el primer pelotazo. Los que están construyendo ponen un ladrillo y de ahí para allá pues, empieza. Yo me acuerdo que mi mamá, yo he contado mucho esto en la iglesia, los que me oyen van a decir otra vez a contar lo mismo. Pero ¿qué hacemos los viejos, hombre? Contar historias y no las podemos cambiar porque son las que vivimos. Pues. Hay gente que quiere que cambiemos la historia como si uno habla sus verdades que uno ha vivido. Pero yo me acuerdo que mi mamá me preparó a mi papá un lonche, el almuerzo. Y como estaba ahí cerquita, bueno, íbamos en bus. Me dijo, anda a dejarle a tu papá el almuerzo. Cuando yo llegué a ese lugar, pues yo lo que vi fue como un hoyo gigante, profundo. Y me acerqué a la orilla y comencé a ver si miraba alguna cabeza, algún cuerpo que se pareciera al de mi padre. Y él lo vi porque él era carpintero y él le llamaba que era carpintero de banco. Sabía embellecer la madera y trabajar con ella de manera rústica y convertirla en algo hermoso. Y cuando lo encuentro con mi vista, le grito, ¡papá! Y él voltea hacia arriba y me dice, baja. Y me fui buscando una escalera de tierra que ellos hacen para poder bajar ahí. Había muchísimos hombres trabajando ahí. Y cuando yo llegué con él, lo abracé y ya le dije, mi mamá, papá le mandó su almuerzo. Y a él me dijo, vení, sentate, come conmigo, y platicamos. Y le dije, papá, ¿qué están haciendo aquí? Y me dijo, estamos haciendo un edificio bien grande, hijo. Yo creo que era el primero o era uno de los edificios en esa área que iba a tener 20 pisos. 20 o 10, no sé, ya estaba, yo era un niño. Pero yo le digo, oye, papá, pero papá, el edificio es para arriba. Ustedes lo están haciendo para abajo. Y mi papá se rió y dijo, no, hijo, entre más grande es el edificio, más profundo tiene que ser el fundamento. Entonces, lógicamente, que entre más responsabilidad tengamos como predicadores, más tenemos que prepararnos y tener la capacitación para poder hablar de estas cosas. Y dije, yo no entendía eso, hasta después lo pude entender. Que un edificio, y eso pasa con muchas iglesias, eso pasa con muchos constructores, y eso pasa, inclusive en los países hacen unos puentes, hacen cosas que dan miedo. Yo creo que no puede pasar ni un elefante porque se cae. Entre más profundo, entre más se entrelace, entre más se prepare el fundamento de aquello que se va a hacer, se sostiene, crece, se desarrolla.
Por ejemplo, hay iglesias que están tratando de manejar este asunto del ministerio como si fuera un mercado. Hacen mercadeo, hacen investigaciones, que eso es bueno, porque siempre el conocimiento nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces, claro, no dejen de hacerlo. Pero han habido iglesias que se crecen por medio de mercadeo, publicidad y todo eso. Y crecen rápido. Oiga, hay iglesias que de la nada ya tienen 10, 20 mil personas. Pero en el primer movimiento espiritual que hay, se caen. No tuvieron tiempo para poder amacizar aquello. Tener líderes con fundamento. Entonces, es bueno prepararnos para lo que estamos buscando. Desde el capítulo 1 de Daniel comienza, lógicamente, explicando lo de la conquista, lo de la esclavitud, por así, sobre la victoria del rey Nabucodonosor. Y dentro de ello, fíjese bien cómo dice, porque usted lo va a leer ahí, fíjese bien lo que dice, o se lo van a poner ahí en pantalla quizás. Dice que cuando entró al templo, vio los utensilios del templo hermosos que solo podían ser usados para el servicio de Dios, y se los llevó. Ahora, ahí los utensilios no podían hacer nada, no tenían personalidad propia, no tenían identidad propia, solo que eran consagrados para un propósito. O sea, que ahí uno podía intervenir y decirles, no me uses, no me toques. Era cuestión del que lo iba a hacer. Y el rey se llevó todo, pues. Y lo puso y lo guardó. Eso aparece después, cuando viene el retorno del exilio, después de las profecías de Jeremías. Pero el rey no solamente se lleva los utensilios del rey, sino que le manda a uno de sus eunucos que busque jóvenes, muchachos que todavía estén en formación, porque aquí la Biblia usa una palabra, dice crear. Cuando una persona tiene un hijo, uno lo está educando, lo está amamantando, uno lo está criando. De repente ya nace el hijo y va creciendo y de repente aparece otra vez embarazada, nace otro y la pregunta es, ¿estás criando otra vez? Educar, cuidar, proteger, alimentar. Y la Biblia usa esa expresión. A quienes criasen. Y entre ese grupo venía Daniel y sus amigos. Porque lo que yo pregunto es ¿por qué Daniel? Ahora, esa pregunta debía ser personal. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? Ahora, al haberte escogido, encierra muchas cosas que hay que ver qué es lo que tenemos que tener. Por eso mismo, usted no, mire, ni siquiera a mí, créame, pero tampoco crea en nadie. Solo crea en Dios. Pero si usted ve estas cosas en un siervo, en un político también. Hay políticos que son escogidos por Dios. Pero que tiene características. Entonces, ¿cuáles son? Que no voy a manejar las que me conviene, sino cuáles son. Y ahí está Daniel. En ese capítulo hay una conversación entre Daniel y el eunuco encargado de la crianza y de educación, alimentación de los muchachos que traen, como que si fueran utensilios, pero todavía no tienen un uso. Esa es la parte más importante que hay que observar. Los utensilios ya tenían un uso. Como no había una manera de utilizarlos en el reinado de Nabucodonosor, entonces los mandaron a guardar. Se quedaron a la espera. Allá un nieto de Nabucodonosor, porque es nieto, los manda a sacar y los utiliza de manera equivocada y lógicamente le cae juicio.
Pero esos utensilios ya tienen uso. No fueron apartados. Ellos los guardan. Pero los muchachos no. Hay que criarlos, que educarlos, que enseñarles, prepararlos. Entonces, el rey tuvo una idea. Dijo, voy a prepararlos para mi uso. Y ahí está el problema. Que Daniel dijo no. Ahora, mire, hay partes bonitas ahí que hay que llamar la atención y todo el mundo las correlaciona. Yo diría que tuviéramos cuidado, porque por ejemplo habla de la comida, habla de la bebida, y Daniel lo identifica como una contaminación, lógicamente. No, a estas alturas ya sabemos que nos puede contaminar todas las cosas. Jesús le dijo a sus discípulos, tuviéramos cuidado con la doctrina de los fariseos, porque iba a contaminar nuestra doctrina. Hoy hay tanta doctrina contaminada que usted agarra todas las doctrinas que hay, las mete en un colador y las mueve, irá a salir alguna idea buena de ahí. Y no lo voy a meter yo, porque yo no voy a hablar nada de eso. Pero hoy hay tanta contaminación. Hasta el humo está contaminado hoy. Hay tanta contaminación que ya no sabemos qué es saludable y qué no es saludable. Eso es lo que requiere decir la comida. La comida puede ser espiritual, la comida puede ser física, bueno, puede ser psicológica, o emocional, como usted quiera llamarlo. No tengo discriminación con eso, pero tiene que ser pura. No puede ser cualquier cosa que comemos, que bebemos. Ahora, estamos en una era increíble que la gente le está dando mucho cuidado a su peso, a su físico, a su alimento, y lógicamente es bueno, pero no con fines egoístas, porque en el sentido de que el no tener control de la comida, el control de la bebida, han salido enfermedades como la diabetes, la presión alta, ha sido dañado nuestras emociones, hemos caído en depresiones por todas esas cosas y lógicamente la comida ayuda a que no destruyamos este cuerpo, que es el templo del Espíritu. La bebida, no digamos hoy, más que nunca, la bebida, oiga, hay muchas bebidas que lo que está uno tomando es veneno puro. Y todavía le hacemos con esa expresión de, qué rico. No sé desde cuándo el veneno es rico. Le estamos dando mucha importancia a eso. Imagínense que Daniel especifica sobre la comida y habla sobre las verduras, las legumbres, frutas. Él hace un ayuno más adelante de 21 días. Hoy le están llamando, hermano, están inventando tanta cosa. Y si es beneficio bueno para su cuerpo y no le hace daño, está bien, pero no podemos contaminar esos pensamientos con las cosas de Dios. En realidad lo que estaba haciendo en ese momento era lo primero que sale a relucir en su carácter. Era un hombre comprometido. Esa palabra algunos no la conocen. Esa palabra yo creo que no les pasó por la mente y no se les quedó. Tengo un amigo pastor que dice que cuando uno habla cosas que son verdades, dice que el dicho dice, que entra por un oído y sale por el otro. Y dice que no es cierto. Porque si entrara por un oído y saliera por el otro, lo tuvieran aunque sea limpio. Pero no oyen nada, están sordos. Increíble. La verdad es que nunca les entró y nunca oyeron. Pero hay que entender lo que sucede. ¿Qué significa compromiso? La palabra compromiso.
¿Con qué podemos relacionarlo? Bueno, con cosas que tenemos responsabilidad de tener que hacerlo. Por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo nos dio una expresión, o nos dio una palabra muy hermosa, que dijo que vuestro sí sea sí, o vuestro no sea no. Y a lo que se está refiriendo aquí es que un hombre honesto entiende el sentido de la palabra compromiso. Usted no se compromete hoy y mañana dice ya no. Hay normas, hay reglamentos. Por ejemplo, en el tiempo antiguo habían ceremonias para poder mantener ese compromiso. Le daban las palabras. En el tiempo de Ruth había una costumbre que se quitaban un zapato y se lo daban a la otra persona con la que hacían arreglo. Algunos dicen, no, yo soy muy hombre, lo único que tengo es mi palabra, yo le doy el valor que es posible y con un apretón de manos hacemos un acuerdo y ese acuerdo es suficiente. Pero y mi hermano, que ya está con el Señor, él siempre tenía una expresión que decía que no hay que creer en las palabras, sino que hay que hacer escrito. Porque él cerraba la oración diciendo, porque a veces se los olvida uno lo que uno prometió y lo que uno se comprometió. Pero lo hermoso es que papelito siempre va a hablar. Papelito habla. Pero aún cuando él prestaba dinero, ayudaba a algo, daba, él decía, papelito habla. Fíjense aquí, los demás son puros cuentos. En el tiempo antiguo habían expresiones. A mí me gusta una parte de la Biblia cuando hace pacto Dios con Abraham, hace un acuerdo, un compromiso. Y aunque no voy a hablar de eso, quiero engrosar la palabra compromiso. Dice la Biblia que hicieron un acuerdo de sangre, Dios y Abraham. Y no cuento toda la historia, solo quiero ir al punto. Y el acuerdo era de pasar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Iban a sellar lo que había prometido Dios, a lo que se había comprometido con Abraham. Y Abraham también adquiría compromisos. Pero Dios quiso que Abraham cayera en sueño. Y en el sueño Abraham tuvo una revelación que había un cordero que partían a la mitad. Y esa era una de las costumbres, partir un animal, y se llamaba pacto de sangre. Y los dos que se comprometían, o los que se comprometían a cumplir con aquella palabra, o aquello que había llegado a aquel acuerdo, pasaban en medio de ese sacrificio y quedaban atados, comprometidos a cumplir. Pero dice la Biblia que Dios detuvo a Abraham y le dijo a Abraham, no, tú no vas a pasar por medio de este pacto, voy a pasar solo yo, y Dios pasó solamente. Por eso es que todas las promesas de Dios son fieles, son verdaderos, porque Él se comprometió. Él dice que nosotros podemos negarlo, pero Él no se va a negar. Y Él pasó en medio de sacrificio.